Buenas noches, mi querido socio de aprendizaje. Muy contento aquí el día miércoles celebrando nuestra edición número 81 y medio. Bueno, digo 81 y medio porque la 81 que realicé era la 80 que se repitió. O sea que usted sabe, fue un poco gracioso la semana pasada que me equivoqué y realicé el webinar de los miércoles el martes y entonces lo volví a realizar de nuevo el día miércoles. Pero bueno, hoy sí estamos en miércoles. Les doy la bienvenida. Vamos a hablar el día de hoy. Ahí está Tili de León en Bogotá, Colombia, y Lorena Alvear en Guayaquil. Qué lindas personas de mi afecto absoluto. Bueno, vamos a hablar hoy sobre cómo fijar los objetivos de una experiencia de aprendizaje. Y bueno, tengo en línea a varias personas que son más expertas que yo del tema de aprendizaje acelerado y fijación de objetivos y diseño instruccional, pero yo me voy a atrever el día de hoy a realizar esta actividad en la cual vamos a conversar. ¿Cómo fijar los objetivos? Lo primero que yo hago cuando comenzamos a realizar cualquier actividad de diseño instruccional es determinar las necesidades de aprendizaje que pensamos cubrir. Y esas necesidades deben ser lo más comunes posible al público que va a participar en la experiencia de aprendizaje. Esa planificación previa hace que nosotros nos centremos en los aspectos fundamentales de lo que queremos que se produzca después de finalizada la experiencia de aprendizaje. Apuntamos a cubrir la mayor cantidad de necesidades de ese grupo. No estamos hablando de las necesidades que a mí me gustarían que fueran cubiertas. Estamos hablando de las necesidades que la gente necesita que se cubra. Doy la bienvenida a Paco Albarana, que es bueno que se conecta. Creo que antes ya nos había visitado, si no, pues siempre bienvenido. ¿Quién será Valencia? Bueno, tengo que determinar. Mi querido Hernán Rodríguez se conecta seguramente desde Maturín, Venezuela, probablemente del oriente de Venezuela. Ernesto Lloren desde Toronto, Canadá. Qué bueno tener a Ernesto. Milene Rivas desde Valencia. A ella sí es Valencia, pero no es Valencia, sino que vive en Valencia. Ayen Riera en Armenia, Colombia. Qué bueno, qué mezcla tan bella de gente. A mí me gusta pensar que cuando diseño tengo objetivos que son provisionales. No es porque a mí me guste la provisionalidad, sino que establecemos esos objetivos provisionales de tal manera de que yo proyecte ante los socios de aprendizaje cuáles son los objetivos que nosotros como parte de los diseñadores instruccionales de la experiencia o del grupo de facilitadores pensábamos que eran los objetivos fundamentales que ellos venían a perseguir. Pero compruebo con los mismos socios de aprendizaje si esos objetivos a ellos les mueve. Qué bueno, se conecta Francisco Muset desde Quito, Ecuador. Qué maravilla, hoy tuve la oportunidad de saludarlo personalmente. Entonces, ese documento, que puede ser algo como una transparencia de PowerPoint o algo hecho en Rotafolio o algo que entregamos a los socios de aprendizaje, los permitirá trabajar con ellos y andar revisando. O traemos los objetivos y les pedimos a los socios de aprendizaje que lo revisen y nos digan si se sienten a gusto con esos objetivos que nosotros les estamos presentando. A veces no pasa así. A veces, por ejemplo, en este día estoy facilitando una experiencia de aprendizaje y resulta que todos los socios de aprendizaje querían específicamente de las 5 propuestas que yo le hice, querían enfocarse en una sola. Y ahí fue donde me centré. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo sé
cuál es el objetivo que quiero cumplir a cabalidad con la conducta observable de ese socio de aprendizaje, necesito también satisfacer las expectativas que ellos traen a la experiencia de aprendizaje. Ah, qué bueno, desde Guatemala, Rebeca de Montes, una persona muy querida para mí, se conecta a esta hora en la sesión. También te saludo, mi querido Hernán. Gracias por estar con nosotros. O sea, preguntarle, pedirle a los participantes que identifiquen sus deseos personales, lo que a ellos les determine que esa experiencia de aprendizaje tendrá sentido y trascendencia para ellos. ¿Cuál es su agenda? La agenda que trajeron. Y a veces pasa que el socio de aprendizaje no tiene ni la menor idea de lo que está haciendo ahí. O sea, alguien le dijo, tú vas a este programa, tú vas a asistir, lo postulan y él o ella va, pero no tiene la menor idea de lo que está haciendo ahí. Entonces, todavía tiene más sentido colaborar con que él identifique las necesidades fundamentales. Ya sabemos que uno de los elementos más importantes en la motivación de los adultos para aprender es reconocer la necesidad de lo que están aprendiendo. O sea, que la persona determine que esa necesidad la posee y la quiere satisfacer. Si tú no logras eso, probablemente la motivación intrínseca no se produzca. Una manera que a mí me funciona, por ejemplo, entregarles hojas para que escriban cuáles son los objetivos que quieren cubrir, o post-it simplemente para que nos tomen una foto de lo que ellos quieren. Saludos a Rubí Flores, tenía muchos días que no la veía conectada, por cierto que hace relativamente poco cumplió años. La felicito y muy, muy bello sus bebés, siempre veo las publicaciones que hace de ella y su esposo con sus bebés preciosos. Y Lucy Ramírez, también te saludo esta noche. Al pedirle que anoten sus expectativas de la sesión, eso me permite a mí o al equipo de facilitadores determinar si las necesidades que nosotros hemos propuesto cubrir con esos objetivos se satisfarán durante la jornada y si es posible hacerlo en el tiempo que se ha destinado para la experiencia de aprendizaje. No es fácil determinar el tiempo, sobre todo donde tristemente las empresas están queriendo que uno llegue y prácticamente como que haga aprendizaje por vía inyección. O sea, llega y tú le dices que la experiencia de aprendizaje va a durar 4 días y ellos te dicen, no, tenemos un solo día. Entonces, oye, ¿será por la vía de ósmosis? ¿O será intravenoso? ¿Cuál será la vía que te están pidiendo? Porque si no hay temporalidad, el aprendizaje no ocurre. Entonces, a nosotros nos toca venderle a nuestros clientes la posibilidad de que ellos sepan que la necesidad debe ser cubierta. Por ejemplo, ahorita se conecta Lisette Miro Quesada aquí en Gaithersburg, Maryland. Ella trabaja como facilitadora en un área bastante distinta a la que yo trabajo. Ella trabaja con actividades de carácter físico. Ella trabaja en piscina, hace actividades en piscina con adultos mayores y también entiendo que con niños. Qué bueno, Tania, que te conectas. También un saludo para ti, Tania Aguirre. Entonces, fíjate, a ella le llega a la gente, ella tiene un programa que cumplir, pero si ella no logra que ellos sepan por qué están haciendo lo que ella les está indicando, probablemente la motivación no sea la adecuada. Si cada uno de esos socios de aprendizaje que van al evento de Lisette no reconoce que cada una de las estrategias que ella está usando tiene una finalidad de aprendizaje, probablemente lo harán hasta por obligación, pero no lo hacen por motivación y el esfuerzo es mucho mayor. Entonces, hay que considerar con seriedad los deseos de los participantes. Tú sabes, una cosa es lo que tú deseas como facilitador y otra cosa es los deseos de los participantes. A mí, por ejemplo, me molesta gravemente que me impongan el deseo de una persona. Entonces, lo mismo hago con mis socios de aprendizaje. Busco verificar sus deseos.
cuáles son los deseos que ellos traen. Y en vez de estar desperdiciando mi esfuerzo en que ellos hagan lo que yo deseo, busco satisfacer los deseos que ellos traen a la experiencia de aprendizaje. Saludos también a Diana Rodríguez, está conectado. Oye, qué cantidad de gente maravillosa. Por ahí está también Melissa Cotén desde Caracas, Venezuela. Todos son gente maravillosa. Por cierto, me sorprendió la cantidad de views que tuvo la presentación de la semana pasada. Ya sobrepasan las 3.500 personas en una de las publicaciones que hicimos. O sea, de verdad me sorprende gratamente la cantidad de visitas que tiene estas sesiones. Con mayor frecuencia, las expectativas específicas de nuestros socios de aprendizaje se desarrollan durante el evento. O sea, tú traías una expectativa y resulta que la propia conversación, el propio dinamismo de la experiencia de aprendizaje van haciendo que tú crezcas en expectativa. Si tú eres un buen facilitador, si tú eres una buena facilitadora, tus propios socios de aprendizaje van a ir creciendo en la expectativa y entonces sus deseos van a cambiar y vas a tener que evolucionar. Es casi como una petición que te hace tu público. Y fíjese, la gente piensa que las piezas de música clásica, música barroca, se interpretan con fehaciencia de la petición del autor. Si bien es cierto, cumplen con la partitura. Si ustedes escuchan a una orquesta y escuchan a otra en un contexto, la manera en que interpretan las piezas también cambia. El público influye sobre los músicos. Y todo el ambiente influye sobre los músicos. Algunos conductores de orquesta, entre ellos creo que el mismo Gustavo Dudamel, nuestro venezolano, dice que hay un error en la colocación de la orquesta, que la orquesta no debería tocar de frente al público. Y es una cosa interesante su propuesta. Entonces yo digo, pero ¿por qué dice eso? Bueno, porque el mejor sonido que tiene la orquesta normalmente no es el sonido que se obtiene de frente. Una de las salas más extraordinarias que tiene el mundo está en Nueva York. Y yo he visto pruebas en esa sala para satisfacer los deseos de la audiencia. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que satisfacer los deseos de la audiencia. Es parte de nuestro trabajo. Saludo a mi amigo Humberto Acevedo, debe estar en Maracaibo, Venezuela. Somos amigos desde la infancia, desde la primaria. Qué bueno que está ahí. Con mayor frecuencia, al regresar a revisar las expectativas específicas que presentaban los socios de aprendizaje, tú al hacer esa revisión consigues que una variación. A lo mejor no es una variación determinante, pero a lo mejor sí lo es. Y entonces vas a tener que corregir el curso. Es igualito que como navegan los barcos o vuelan los aviones. Ahí está Melissa, por ejemplo, que ella es piloto de avión y ella les puede decir que cuando un piloto sale desde dónde sale y hacia dónde quiere ir, pero la ruta la va corrigiendo en el trayecto. Lo mismo ocurre con los barcos. No es tal cosa como que yo salgo de un puerto, voy al otro y voy en línea recta. Eso no existe. Yo lo que sí sé es que voy corrigiendo el rumbo con base en la forma que voy navegando. Lo mismo ocurre con los facilitadores. Tenemos que corregir el rumbo con base en los deseos, las expectativas y los objetivos que hemos fijado y que debemos cambiar según lo que sea el trabajo. La redacción correcta de los objetivos es algo bien complejo. Eso es motivo de otro webinar, porque ahí vamos a hablar, por ejemplo, de la taxonomía de Bloom y del uso de los verbos para la redacción de objetivos. Y también de algunos otros aspectos que tienen que ver con los objetivos, que no es el tema de hoy que quiero mencionar. Pero lo que sí sabemos es que tenemos que redactar los objetivos de forma de expresar en esos objetivos el resultado deseado en términos de conducta observable. Nosotros sabemos que
el aprendizaje ocurre internamente dentro del socio de aprendizaje. No es observable. Lo que es observable son las ejecuciones, las manifestaciones observables. Nosotros podemos inferir que ha ocurrido aprendizaje si la conducta observada muestra ese cambio, muestra ese aprendizaje. Pero incluso a veces te engañan los socios de aprendizaje. Te muestran una conducta en el momento 1 y resulta que llegan al momento 2 y la conducta anterior ya se rescató. O sea, volvieron a caminar de la misma manera como lo venían haciendo. Eso produce grandes frustraciones. No te puedes confundir. Tienes que saber que la conducta observable se va a mantener. Y por eso el proceso de evaluación es crucial y tendrá cabida en estos webinars para conversar respecto a cómo evaluar el aprendizaje. Tenemos preguntas de la audiencia. Por favor, me pasan un par de preguntas. Adelante. Sí, bueno, tenemos una pregunta acá. Adrián, yo como facilitador o como facilitadora puedo deshacerme o puedo obviar los objetivos que inicialmente se había planteado para la experiencia de aprendizaje. Que si podemos desechar los objetivos propios que nosotros habíamos traído, definitivamente es así. La agenda, vamos a decir, el paquete de objetivos que traemos puede diferir de la planificación original. Y vamos cambiando según lo que sea necesario, buscando tener éxito, buscando que la experiencia favorezca los deseos de los socios de aprendizaje, incluso a expensas de los objetivos que nosotros trajimos. Lo que pasa es que el apego es algo extremadamente poderoso y los socios de aprendizaje no te agradecen muchas veces si tú querías llegar a un objetivo y lo lograste, porque no lograste el objetivo que ellos deseaban. Entonces, lo peor que puede hacer un facilitador es apegarse a los objetivos que ella o él trajo. Y más bien volverlo dinámico, establecer los objetivos con base en las prioridades que los propios socios de aprendizaje trajeron a la experiencia. A veces tenemos, por ejemplo, supónganse, 3, 4 objetivos. Y logramos de los objetivos que nosotros trajimos, logramos de los 3 o 4, logramos 2. Tenemos que sentirnos orgullosos de eso, porque a lo mejor los otros 2 objetivos que se terminan cumpliendo tienen que ver con los deseos de los socios de aprendizaje. Pero ¿quién es el que va a valorar si tu trabajo funcionó? Primero es el socio de aprendizaje y luego es la evaluación que tú realices. Y si en la evaluación tú ves que el cambio de conducta se produjo con los 2 objetivos que tú trajiste y los 2 objetivos que ellos presentaron, pues tuviste éxito y tuvieron ellos éxito también, que es lo más importante. Gracias por la pregunta. A ver, ¿tenemos alguna otra pregunta? Adelante. Pon el micrófono. Muy bien, ya casi. Okay. Mira, se conecta, mira, Irene, se conecta Terés Yabur desde Houston, si no me equivoco, está Terés, nuestra querida Terés, y también Morela desde Ohio, Morela Madrid desde Ohio, desde Cincinnati, Ohio. Qué maravilla. Adelante con la pregunta. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cómo puedo yo, cómo puedo apoyarme en los socios de aprendizaje para la redacción de objetivos o para establecer los objetivos de la experiencia de aprendizaje? Bueno, primero tienes que pedir a los participantes que asignen esas expectativas que ellos quieren y esos objetivos que trajeron. A lo mejor difieren de los tuyos, pero ¿cuál es? Haces el trabajo de conversación y se logran acuerdos. A lo mejor uno de tus objetivos resulta ante ellos irrelevante y a lo mejor uno de los objetivos de ellos ante los ojos tuyos también. Entonces lo que van a hacer es un proceso de negociación para llegar a acuerdos y lograr listar los objetivos
con base en las prioridades de toda la experiencia, de toda la sociedad de aprendizaje, de todos los socios de aprendizaje. A veces empezamos a decir, perfecto, ustedes quieren lograr ese objetivo, vámonos con el objetivo de ustedes. Y luego de que evolucione la experiencia, a lo mejor hace falta que regrese a los objetivos originales que tú habías traído y les diga, mira, ¿te acuerdan que yo propuse un objetivo? Vamos a regresar a ese mismo objetivo para ver qué pasa. Por cierto, oye, creo, no sé, sácame de duda, Ayerin, creo que es Xavier Béjar, que está conectado desde Guayaquil. Creo que, si no me equivoco, debe ser su cumpleaños. O yo no sé si el tipo vive en fiesta, pero yo lo he visto celebrando y a lo mejor es que es su cumpleaños. No quiero que el día de su cumpleaños no lo vayamos a felicitar. Así que le envío un saludo. Ali Arellano, mira, el dueño de Arepa Son, un exitazo Arepa Son. Es el carro de comida más exitoso de todo el DMV, desde el Distrito de Columbia, el estado de Maryland, el estado de Virginia. Ha ganado ya varias veces el premio al mejor sitio de comida. No me refiero a comida venezolana, a cualquier otro camión de comida aquí en el área. Qué gusto que esté con nosotros. Por cierto que Ali es una persona que tiene una historia personal extraordinaria. Un día de esto vamos a tener que hacer un webinar acerca de su vida. Entonces, regresamos a los objetivos, revisamos los resultados y vamos cambiando. Al final, vamos revisando los objetivos que alcanzamos y a lo mejor alcanzamos los objetivos que ellos trajeron, los objetivos que tú trajiste y hasta más. Eso es un secreto que funciona de maravilla cuando hay un proceso de negociación exitosa. A veces los socios de aprendizaje son más inteligentes individualmente que nosotros, pero también tenemos que reconocer que nadie sabe más que todos juntos. Entonces, si bien es cierto, tú puedes estar muy bien preparado, los socios de aprendizaje son sabios y te indican un camino. Hazle caso. Funciona. Tienes que lograr ceder espacio, no atarte a los objetivos que tú trajiste. También, mi querido Ali, un gran saludo para ti. Al final, revisa los objetivos planteados a ver qué pasó. No dudes en reconocer si hubo objetivos que eran vitales para la experiencia que no se obtuvieron y establece una estrategia para poderlo alcanzar posteriormente. ¿Sabes? Los socios de aprendizaje, gracias a Dios, van a seguir viviendo y tú también. Entonces tienen oportunidades, a lo mejor no lo van a tener que hacer presencialmente, a lo mejor lo van a tener que hacer de forma remota, pero lo que importa es que el socio de aprendizaje aprenda y que ese aprendizaje se traduzca en conductas observables que sean medibles. Para cerrar, nada sustituye el satisfacer las expectativas de los socios de aprendizaje. Fíjense, ahora que se conectó Ali, además de tener ese extraordinario lugar que se llama Arepa Son, tiene un lugar que se llama Antojitos de tu País. Bueno, yo no conozco a la primera persona que haya ido a ese lugar, ahí en Virginia, donde él tiene ese sitio junto con su hermosa esposa Gaby. Yo no conozco al primero que haya ido y haya dicho, mira, tú sabes, mi expectativa no se cumplió. Al contrario, todos quedan adictos a los productos que ellos venden. Claro, imagínate, todos los productos que venden ahí son productos venezolanos de altísima calidad. Es casi adictivo el lugar. Las expectativas de la gente se ven más que superadas cuando van a Antojitos de tu País y cuando van a los negocios que ellos dos han emprendido. Lo mismo pasa con una experiencia de aprendizaje. El deseo de más. Ese es yo creo que es el indicativo más importante. Que el socio de aprendizaje perciba que él quiere o ella quiere más, quiere aprender más, quiere que la experiencia de aprendizaje no termine, que está tan entusiasmado. Mira, decía el otro día que estábamos en Lima, Perú,
decía uno de los facilitadores, les decía a los socios de aprendizaje, pero ya váyanse, ya terminó, ya tenemos una hora que culminamos la experiencia de aprendizaje. Pero fíjate, no se iban de la sala, estaban entusiasmadísimos, conversando entre ellos y nosotros, y estaban, pero encendidos, que el entusiasmo de haber aprendido juntos los movió. Estuvimos 3 días allí en Lima, Perú, y los socios de aprendizaje quedaron prendados de la experiencia. Yo hoy, por ejemplo, vi un recuento que uno de los socios de aprendizaje, Víctor Roa, publicó en su página de Facebook. Y bueno, la verdad yo mismo me entusiasmé de ver las fotos y las videos breves que presentaba en su página web. Porque cada momento de esa experiencia fue divertido, entusiasta y aleccionador. O sea, la gente salió aprendiendo, pero además satisfecha en grado superlativo con la experiencia de aprendizaje. Si eso ocurre y las expectativas de los socios de aprendizaje se cumplieron, la sesión de capacitación fue un éxito. La experiencia de aprendizaje fue un éxito. Pero siempre tienes que estar pendiente de considerar las expectativas que fueron insatisfechas para satisfacerlas con una experiencia de aprendizaje posterior. O sea, no te confíes con que la experiencia duraba 8, 10, 12 horas, 16 y ya terminó y ya. Al contrario, garantiza de alguna manera que cualquier expectativa insatisfecha quede cubierta. Ya sea incluso una expectativa tuya. Tú puedes hacer un trabajo de posterior, como hacen, por ejemplo, ya en la planta de Hernán Rodríguez, donde él trabajaba en Mitsubishi. La postventa es lo mismo, es el mismo criterio. Por ejemplo, hoy mi hijo Alexander llevó el vehículo a mantenimiento. Bueno, es la misma cosa. Es llevar al socio de aprendizaje a mantenimiento. O sea, tener la posibilidad de interactuar con los socios de aprendizaje para realizar la labor de mantenimiento de lo aprendido. Los objetivos no culminan con el tiempo asignado. Eso es importante. Los objetivos culminan cuando las expectativas y los objetivos de la experiencia se satisfacieron de forma absoluta. ¿Alguna pregunta adicional para este grupo? Adelante. ¿Qué ocurre cuando, digamos, se establecen unos objetivos con los socios de aprendizaje que han sido los diferentes a los planteados? Y esos son objetivos de alguna manera determinados por la organización, cuando estamos hablando de una experiencia de aprendizaje en company. ¿Qué ocurre si es decir, no se puede entrar en conflicto con las personas que organizaron, o que programaron, o que determinaron esos objetivos iniciales? Sí, fíjate, por ejemplo, yo tengo ahorita a Ernesto Lloren conectado a esta sesión allá en Toronto, Canadá, y él trabaja para una corporación muy grande de ese país en el área de ingeniería. También, por ejemplo, está Rosana Ercoli, que está en Lima. Fanny, ay, qué bueno, Fanny Salerno también se conectó. Entonces, algunos de ellos trabajan con empresas. Y la empresa te dice, necesito que estos objetivos se alcancen. En cierta forma, eso resulta mandatorio, no solamente para ti, sino también para los socios de aprendizaje. Entonces, los gobiernos deben ser de leyes más que de personas. Decimos nosotros en la Cámara Junior. Los gobiernos deben ser de leyes más que de personas. Entonces, si yo estoy en una organización, yo me debo a las normas de la organización. Entonces, si la organización dice que esos son los objetivos que ellos quieren satisfacer, yo satisfago los objetivos de la organización. Si yo tengo objetivos adicionales, los presento ante las personas que son mis contratantes. Y si veo que los socios de aprendizaje necesitan objetivos adicionales, también lo hago. O sea, hacemos una conversación tripartita. Socios de aprendizaje, organización, ya llámese recursos humanos, operaciones, ventas, lo que sea que está involucrado en la contratación tuya como facilitador, y tu propia corporación o tu persona si eres contratado como facilitador individual. De eso se trata. Por cierto, se conectó Gabriela Febre.
la esposa de Ali Arellano. Le envío un fuerte beso a mi querida Gabriela. Yo la admiro profundamente. Yo creo que Ali no hubiera podido hacer las cosas que han hecho si no tuviera una super mujer como es Gabriela. Y fíjate, ellos están educando a su gente y es notorio. Cuando tú llegas a los negocios de Ali y Gabriela, hay una forma de hacer empresa que ellos han logrado. Claro, el ejemplo que ellos dan, el modelaje que ellos dan, se ha ido comunicando al resto del equipo de gente que trabaja sirviendo a los clientes de este grupo. Imagínense que alguien se encargará de la capacitación y quisiera cambiarle el estilo con que ellos han cultivado. Mira, nadie puede ir a Roger, la empresa donde trabaja Ernesto, o a Arepazón, donde trabajan Gabriela y Ali, a enseñarle a hacer ellos lo que ellos saben hacer mejor que nadie. Entonces, tenemos que ser humildes y aceptar las propuestas que nos hace la organización y conversar. Bueno, fue un gusto, como siempre, un placer y un honor servirles durante esta jornada. Espero que esta sesión les haya gustado. Ya saben que la pueden conseguir en mi canal de YouTube, Adrián Cotín. Por favor, hagan seguimiento de nuestro canal. Ahí tienen todos los videos de los seminarios que hacemos todos los miércoles. Que tengan una feliz noche. Nos vemos como siempre en el espejo.